Bienvenidos a la formación de Zona FX. En la clase de hoy vamos a explicar cómo leer el precio de una forma correcta. Profundizaremos en el sistema que usamos en Zona FX y explicaremos el por qué usamos esta metodología. Y a continuación explicaremos las formas más usadas para poder leer el precio de una forma correcta en el mercado. Pues como veis, tenemos un cambio de escenario. Hasta ahora la gran mayoría de los vídeos que se han hecho en Zona FX están más basados en MetaTrader 4. Pero la realidad es que en Zona FX, para poder hacer correctamente nuestros análisis y que sean más precisos, decidimos trabajar con TradingView. Eso no significa que en MetaTrader 4 no se pueda hacer correctamente un análisis técnico, por supuesto que sí. Pero nos es mucho más sencillo, pues porque es más fácil comprimir y expandir los gráficos en TradingView y de esta manera pues poder ver más detalladamente lo que sucedió en un pasado y entonces pues hacer más preciso nuestro análisis técnico. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a la clase, que es aprender a leer el precio de una forma correcta. ¿Qué tipos tenemos? Bien, para poder leer el precio tenemos lo más usado, serían las barras, las velas japonesas, Heikin Ashi, los gráficos de línea y las velas Renko. ¿Pero qué usamos nosotros realmente en Zona FX? En Zona FX usamos las velas japonesas. Sí que son la forma de leer el precio pues más estandarizada en todo el mundo, ¿vale? Pero nosotros no es que no sea por capricho que decidimos esto, sino que tenemos una estrategia basada en desequilibrios que mediante las velas japonesas nos son más sencillos de identificar, ¿vale? No me voy a avanzar porque el tema de los desequilibrios da mucho de qué hablar y tendremos una clase muy amplia para que los entendáis correctamente y los podáis localizar de una forma muy sencilla. Por lo tanto, vamos a ver lo que son las velas japonesas. Y es que lo primero que tenemos que hacer cuando configuramos nuestro gráfico es darle un color a nuestras velas japonesas, de manera que de un solo vistazo veamos si el movimiento del precio es alcista o es bajista. Nosotros lo tenemos configurado como las velas japonesas de color verde serán las alcistas y las velas japonesas de color rojo serán las bajistas. Entonces, para empezar ya simplemente de un vistazo ya sabemos si el precio está subiendo o está bajando, ¿no? Por lo tanto diremos que las velas verdes serán de subida y las velas rojas serán de bajada. A continuación, estas velas japonesas nos están dando 4 puntos de lectura, ¿vale? Tendremos un punto mínimo, tendremos un punto máximo, un punto de apertura y un punto de cierre. En una vela japonesa que es de subida, ¿vale?, tendremos nuestro primer punto que aparecerá, será este de aquí, que será el de apertura. A continuación no sabemos cuál es el que se ha dado, si primero ha sido el mínimo o si primero ha sido el máximo, ¿vale? Puede ser que el precio abra en este punto de aquí, primero se vaya hasta el mínimo, luego se vaya hasta el máximo. O puede ser que primero se ha ido hasta el máximo, luego se ha ido hasta el mínimo, ¿vale? No sabremos el orden, pero sí sabemos cuál ha sido el mínimo y el máximo del precio de esta vela. Por lo tanto, ¿qué tendremos? Tendremos también un precio mínimo y tendremos un precio máximo. Y para finalizar la vela, la información que nos va a dar va a ser el precio de cierre. Pues como podemos ver, aquí están los 4 puntos de los cuales nos está informando una vela japonesa. Nos está diciendo que el precio inició en este punto de aquí de la vela, que llegó, no sabemos si fue primero o fue después, que llegó a este máximo, que llegó a este mínimo, pero que al final acabó cerrando en este punto, ¿vale? ¿Cómo vamos a llamar a estas partes de la vela? Bien, todo lo que es sólido es el cuerpo de vela. Esto será el cuerpo de la vela.
Y estos palitos de aquí, estos serán las mechas, ¿vale? Las mechas serán puntos que el precio ha recorrido pero que no se ha sostenido, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente nos da información? Pues todo en sí, pero nosotros lo que más valor le damos es al cuerpo. Vamos a ver lo que es una vela de bajada, ¿vale? Una vela bajista igualmente nos va a dar 4 puntos. ¿Dónde creéis que va a empezar una vela japonesa de bajada? Espero que lo hayáis dicho bien. Pues al contrario de la de subida, ¿vale? Cuando estamos en una vela de subida, el precio empieza abajo y cerrará arriba, y cuando estamos en una vela de bajada, la vela se iniciará arriba, pero terminará abajo. En cambio, el mínimo y el máximo serán los mismos, ¿vale? Entonces aquí tendremos la apertura, el máximo seguirá siendo el mismo, el mínimo seguirá siendo el mismo, y a diferencia de la vela alcista, pues el cierre quedará abajo. Bien, estas son las diferencias principales entre una vela alcista y una vela bajista, ¿vale? Lo que luego igual no le daremos tanta importancia al poder leerlo, porque veremos que nuestro análisis técnico no solamente de ver los precios que nos está indicando esa vela japonesa, pero sí nos va a dar mucha información el ver si tenemos una vela fuerte, el ver si tenemos velas de indecisión. Eso sí que lo vamos a tener que ir teniendo en cuenta, ¿no? ¿Qué tipos de velas existen? Pues bueno, existen cantidad de tipos de velas, ¿vale? Tenemos pues velas con cuerpos muy pequeños y con mechas muy grandes. Tenemos también el mismo cuerpo de vela, pero con mechitas más cortitas. Incluso también podemos tener un cuerpo así, ¿vale? ¿Y qué significa este tipo de velas? Pues bueno, al final tenemos la misma información que tenemos en una vela grande. Tenemos aquí que tendríamos, pues una apertura, aquí tendríamos una apertura, aquí tendríamos un cierre y tendríamos un máximo. En cambio, como no hay mechita por la parte de abajo, pues eso lo que nos está diciendo es que el precio cerró aquí. Muy probablemente la siguiente vela siguió para abajo, ¿vale? En el momento que terminó, pues se estaba moviendo para abajo y esta vela terminó en este punto de aquí. Muchos traders interpretarían que aquí hay muchísima presión de venta, ¿vale? Y de hecho lo tenemos que interpretar así. Simplemente, y que iremos viendo en un futuro, que en zona FX no le damos tanta importancia a las formas de las velas, ¿vale? Porque como he dicho en un inicio, para lo que usamos las velas es para encontrar estas zonas de desequilibrio, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos claro? Que nosotros, el precio tiene que ir desde un punto A hasta un punto B, independientemente de las formas que tengan las velas japonesas. Porque ya veremos que cuando hacemos un análisis técnico no es todo tan exacto como parece y como estamos escuchando pues por YouTube y por las redes sociales. Porque si no, todo el mundo ganaría dinero. Si trazamos todos una línea de tendencia y el precio respeta a la perfección esa línea de tendencia, ¿por qué no todo el mundo está ganando dinero, ¿no? Pues es un poco por las manipulaciones, no tanto las manipulaciones, ¿no? Sino que al final las grandes instituciones necesitan hacer
algunos movimientos estratégicos para poder insertar todo ese capital que ellos acaban de mover. Cuando somos traders retail, la cantidad de dinero que movemos es ridículo y siempre tendremos una contraparte. Pero cuando un trader institucional necesita mover millones de dólares, pues no tiene igual suficiente espacio para introducir toda esa operación. Y es de ahí esta serie de movimientos que se van produciendo en el mercado que sacan a los pequeños para poder los grandes conseguir liquidez y así poder hacer sus operaciones, ¿no? Pero bueno, no nos liemos porque todo esto ya lo iremos hablando en cursos más avanzados. Al final lo que os quiero comunicar es que no tenemos tan en cuenta la forma de las velas, porque lo que tenemos claro es que tenemos que ir de un punto A a un punto B. Quedaros con esto. Bien, pues esto sería lo que son las velas japonesas, ¿vale? La información que nos está dando, un poquito pues el tipo de velas que hay, luego por supuesto también tendríamos pues las velas más fuertes, que posiblemente pues serían así, ¿vale? También les llaman velas elefante, que no tienen ni mecha, ¿no? Posiblemente aquí hubo una vela pues como esta, pero contraria, y esto fue la continuación, ¿vale? Para que lo entendamos, pues igual aquí tendríamos una velita parecida a esta de aquí. Así, con esta mecha. Como ejemplo, ¿eh? Simplemente el precio llegó hasta aquí abajo, retrocedió, ¿vale? Esta vela, mientras retrocedía, era de color rojo, porque el precio se inició en este punto de aquí. Entonces tuvo que hacer todo este recorrido hasta abajo y se convirtió en una vela roja, pero luego pues cambió de dirección, superó su precio de apertura y acabó cerrando por encima del precio de apertura, por tanto se convirtió en verde. Y a continuación, cuando cerró esta, siguió esta vela japonesa de aquí que fue muy fuerte, ¿vale? Lo que nos estaría indicando que tiene muchísima fuerza de venta. Bien. Otra cosa a tener en cuenta, para que veamos cómo se van formando los gráficos, ¿vale? No me voy a complicar mucho, y para que lo entendáis, es que por ejemplo nosotros tenemos esta vela japonesa, y a continuación, lo que podría estar pasando sería, pues lo siguiente, ¿no? A ver si me deja seleccionar. Bien, aquí. Si esta vela inició aquí y terminó aquí, la siguiente vela tiene que empezar en el mismo punto que se ha cerrado la anterior, ¿vale? En este punto exacto. Esta inició, cerró y por lo tanto la siguiente tiene que empezar en el mismo precio que ha cerrado la anterior. Y así sucesivamente, ¿vale? Y si ahora tuviésemos una vela de color rojo, pues igual nos podríamos encontrar con una vela como esta, ¿vale? Vendría aquí, y lo que nos está diciendo es que, bueno, pues hemos tenido 3 velas verdes. Ahora a continuación esta vela ha empezado en el mismo punto donde esta ha terminado, ha subido hasta aquí, ha retrocedido, aquí ha cerrado, igual ahora tenemos pues otra igual, o igual vamos a dibujarla un poquito distinto. Con sus mechitas, ¿vale? Y a continuación pues se ha vuelto de nuevo una vela verde, ¿vale? Esta empezó aquí, hizo este máximo, hizo este mínimo, cerró en este punto y en el punto que ha cerrado se abre la siguiente. Y así es como se va construyendo un gráfico de velas japonesas. Bien, una vez tenemos claro cómo funcionan las velas japonesas, vamos a ver cómo funcionan las que os he comentado anteriormente, ¿vale? Y es que si nos vamos al gráfico y por ejemplo vamos a seleccionar las velas de barra, vamos a ver que nos ofrece exactamente la misma información que una vela japonesa, ¿vale? Simplemente que en vez el cuerpo, en vez de estar pintado, nos indica pues unas rayitas. Fijaros, a ver si lo puedo hacer más grande, que todo el mundo lo vea claro.
vamos a centrarnos en esta barra de color rojo. Punto de apertura, la barrita pequeñita de aquí, ¿vale? Fijaros, llega la barra verde, cierra en esta barrita de aquí pequeñita, a continuación llega la barra roja, abre aquí, seguramente hizo primero el máximo, luego retrocedió hasta el mínimo y acabó cerrando en esta barrita de aquí. A continuación abre la siguiente verde, hace la barrita pequeñita que es la de apertura, baja un poquito, va hasta arriba y cierra aquí. ¿Veis? Es exactamente lo mismo que las velas japonesas, pero con barras. A continuación tendríamos, luego veremos la Heikin Ashi, las de línea, ¿vale? Una peculiaridad que tienen las de línea es que se va formando en función del cierre de la vela japonesa, ¿vale? Tiene en cuenta el cierre de las velas japonesas, no tiene en cuenta las mechas, y ahora lo vamos a ver. Si ahora, por ejemplo, nos vamos a poner una vela japonesa y vamos a seleccionar, pues por ejemplo, me gustaría encontrar aquí una mecha así grande, ¿no? Y lo que vamos a hacer es marcarla. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora al poner nuestro gráfico de líneas? Lo que vamos a ver es que el gráfico de líneas no llega a esta línea que hemos dibujado aquí, sino que donde cerró, vamos a ver dónde ha cerrado esta vela, significa que cerró aquí, en este punto de aquí. Entonces, por lo tanto, veremos cómo en el gráfico de líneas el precio se frena en este punto, ¿vale? Puede ser, a ver, puede ser que vaya un pelín más abajo por esta velita de aquí, pero si lo podemos poner aquí y veremos cómo el precio exactamente se va a frenar en este punto y no tiene en cuenta las mechas. Vamos a verlo en el gráfico de línea y ahí lo veis. Vemos cómo las mechas no las tiene en cuenta, sino que se va creando el gráfico de línea en función del precio de cierre de las velas japonesas. Bien, ahora nos vamos a Heikin Ashi, ¿vale? Esto nos lo vamos a cargar. Y este tipo de forma de ver el precio es muy curioso, ¿vale? Las velas Heikin Ashi, porque al final se usa para intentar hacer el gráfico de una forma más limpia, que no tengamos tanto ruido, vamos a decirlo así, ¿no? Si nosotros vemos aquí una vela japonesa, aparentemente hace el mismo dibujo, ¿no? Pero vemos como más ruido, ¿no? Vemos pues velas verdes, velas rojas, velas verdes, velas rojas, y esto pues hace dudar mucho a los traders, ¿no? Entonces, en función pues de cada trader, pues hay quien prefiere operar con las velas Heikin Ashi. Vemos como pues como más seguido, ¿no? Cuando tiene que hacer un retroceso, pues se queda solamente de color rojo, y cuando realmente está haciendo el impulso, como que el color predominante pues es el verde. ¿Cómo funcionan las velas Heikin Ashi? Pues de una forma distinta, ¿no? Como hemos comentado antes, la formación del mercado con velas japonesas es que cuando cierra una vela, a continuación, en el mismo punto, abre la siguiente, ¿no? Abre en este punto, cierra en este punto, abre en el punto de cierre del anterior, cierre en este punto, abre en el mismo punto de cierre del anterior, y va haciendo de esta manera. Las velas Heikin Ashi hacen una media. Lo que tiene en cuenta es suma el precio de apertura con el precio de cierre y lo divide entre 2. Por lo tanto, lo que siempre vamos a ver es que las velas Heikin Ashi aproximadamente siempre va a abrir la siguiente vela en la mitad de la vela anterior. Vamos a verlo, ¿no? Si nos fijamos, fijaros aquí, ¿no? Esta vela abrió en este punto y cerró en este punto, pero fijaros que abrió en la mitad de esta de aquí. Ahora, si sumáramos el precio de apertura y el precio de cierre y lo dividiéramos entre 2, te está dando el precio de apertura de la vela anterior, de la vela siguiente, perdón, ¿vale? Lo mismo, suma el precio de apertura de esta vela
el precio de cierre de esta misma, divide entre 2. ¿Dónde abre la siguiente? En la mitad de esta vela. ¿Qué ha hecho a continuación? Fijaros. Ha abierto y ha cerrado en el mismo precio. ¿Dónde ha abierto la siguiente? Exactamente en el mismo precio. Por lo tanto, lo que va haciendo es una media y siempre va a ir abriendo la siguiente vela en la mitad de la vela anterior. De esta manera, pues es como que no tiene tanto en cuenta lo que comentábamos, ¿no? El si tiene una mecha larga, el si tiene una mecha corta, el si es una vela de indecisión. Simplemente es un poco borrar todo este ruido, porque cada vez más, con el tema de los robots y los grandes algoritmos con los que operan las grandes instituciones, pues como que le resta un poco de importancia el significado de la forma que está teniendo la vela, ¿no? Y para finalizar os voy a explicar las velas Renko, ¿vale? Que también es otra forma de limpiar el gráfico y es también muy curioso porque este tipo de velas no tienen temporalidad, sino que lo que tienen es cantidad de pips, ¿vale? No hemos hablado de la temporalidad porque hablaremos en la siguiente clase. Pero bueno, hago un pequeño inciso para que podáis entender esto. Por ejemplo, a una vela japonesa le podemos dar una temporalidad de 1 minuto, de 5 minutos, de 1 hora, de 1 día, ¿vale? Es el tiempo que tardará en cerrarse esa vela y que aparezca la siguiente, ¿vale? Si ponemos una vela de 15 minutos, significará que desde que abre hasta que cierra la vela japonesa tarda 15 minutos. A los 15 minutos se cierra y se abre la siguiente, y así cada 15 minutos, ¿no? Pues en las velas Renko no ocurre de esta manera, sino que tú le puedes poner la temporalidad que quieras y esto no va a cambiar a no ser que el precio avance una cantidad de pips X, ¿vale? Si por ejemplo configuramos las velas Renko a 50 pips, significa que cuando esa vela haya hecho 50 pips, aparecerá la siguiente. Y si la siguiente no hace 50 pips más, no se cerrará, ¿vale? Tiene que hacer o 50 pips hacia un sentido o 50 pips hacia el otro. De esta manera aparece este gráfico pues de esta forma tan limpia, ¿no? Vamos a intentar hacerlo un poquito más grande y vamos a ver qué cantidad de pips tienen cada vela, ¿vale? Vamos a hacerlo más grande para poderlo medir bien y vamos a interpretarlo. Vamos a coger pues por ejemplo esta de aquí y la medimos hasta aquí y vemos que esta vela tiene 100 pips. Bien. Ahora, significa que cada vela Renko mide 100 pips. Por lo tanto, una vez ha superado los 100 pips, aparecerá la siguiente. Y aparecerá esta de aquí. Ahora cogemos, medimos la siguiente. Y vemos cómo efectivamente también hace 100 pips. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este punto? Pues bueno, lo que ha ocurrido en este punto es que el precio empezó hacia arriba, luego descendió y cuando hizo 100 pips para abajo formalizó la vela Renko. Como veis, sí ha dejado una mecha, ¿vale? Aquí podemos hacerlo de la misma manera. Esta vela Renko empezó aquí, hizo 100 pips hacia abajo, empezó la siguiente, superó el máximo de la vela anterior, pero no hizo 100 pips. Por lo tanto, siguió hacia abajo, sumó 100 pips hacia abajo y a partir de aquí cerró y hizo lo mismo, ¿vale? Solamente tendremos mechas cuando supera la apertura de la vela anterior, ¿vale? Si os fijáis, aquí pasó lo mismo. Tenemos esta que hizo 100 pips, abrió en este punto, superó el precio de apertura de esta vela Renko, pero no la siguiente, ¿vale? No consiguió hacer 100 pips para arriba, ¿vale? Sabíamos que de aquí hasta aquí son 100 pips, no consiguió hacerlos y hizo 100 pips hacia abajo. Por lo tanto, simplemente te queda dibujada una mechita. Cada vez que te superará la apertura de la vela anterior, te dejará una mecha. ¿Veis? Aquí lo mismo. Cogió esta vela, cerró en este punto. A ver, si la vela cerró en este punto, hizo para abajo, no consiguió hacer 100 pips. A partir de aquí superó la apertura de esta vela, hizo 100 pips hacia arriba y se cerró. Lo mismo pasó aquí. Esta vela empezó, superó la apertura de esta vela de aquí
hizo esta mecha, no superó la siguiente, no consiguió hacer 100 pips desde aquí hasta abajo, retrocedió y hizo 100 pips hacia arriba y cerró, ¿vale? Pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado todo lo que hemos explicado, y si eres de las personas que acabas de tropezar con esto del trading y te gusta, y además has decidido que vas a seguir con nuestra cadena formativa, te recomiendo enteramente que empieces a ver todos los gráficos en velas japonesas. Y si de lo contrario eres una persona que has tropezado en este canal y que además pues ya tenías nociones, deseo de verdad que te haya podido aportar alguna cosa de valor que igual aún no conocías. Así que dale like, suscríbete y dale a la campanita, porque todo lo que se viene en Zona FX es enorme y no te lo puedes perder. Nos vemos en el siguiente vídeo.